Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, mi Dios, me rindo. Me rindo hoy. Dígalo conmigo, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, yo quiero estar. Escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Oh, mi Dios, me rindo a ti, Señor, mi corazón. Oh, mi Dios, me rindo. Pues muy bien, me da gusto verlos, iglesia, nuevamente en ese
tercer parte de nuestra serie, en la cual estamos encaminando realmente un vuelo panorámico sobre las Escrituras, de ver qué es la misión, qué es el propósito de Dios, qué es lo que Dios realmente quisiera hacer en este mundo y cómo nos invita Dios a nosotros a participar en su historia para hacer un cambio profundo en ese mundo. ¿Cuál es el sueño de Dios? No sé por qué la presentación está un poquito chueca, pero ni modo, ahí a veces pasa, ¿no? La pregunta aquí es, hoy que vamos a ir ese tercer domingo, el primero realmente haciendo un contraste entre dos ciudades, la ciudad Shalom versus la ciudad frágil, y como podemos ver esas dos ciudades como un hilo conductor que pasa a través de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. La vez pasada nos profundizamos más profundamente cómo esa ciudad frágil se manifiesta. Vimos el sueño que Dios tuvo cuando rescató a ese pueblo de Israel para sacarlo de una situación de mucha opresión y lo sacó para moldear a ese pueblo, para que ese pueblo podía vivir una visión distinta a las visiones de las naciones en su alrededor, que quería ser un pueblo que realmente iba a vivir ese shalom de Dios en su entorno, no solamente a nivel individual, pero también en sus estructuras económicas, políticas, en sus estructuras sociales. Lamentablemente vimos la vez pasada también cómo es que realmente el pueblo se distingue de las demás naciones y quería ser distinto en su conducta y en su ser. Finalmente, pues muy difícil a veces la lógica del imperio, fácil sacar al pueblo del imperio, como vimos, fácil sacarlos de Egipto, pero difícil sacar el imperio del corazón del pueblo. Y entonces el pueblo llega al punto y la lógica del imperio lo atrapa y finalmente el pueblo dice: queremos ser como las demás naciones, también queremos un rey como las demás naciones, aunque el mismo juez Samuel les advierte y les dice: no hagan eso, pero finalmente lo hacen. Y la vez pasada vimos entonces toda esa historia de los reyes, unos peores que otros, pero muchos no encaminaban esa visión. Llegamos entonces a esa situación de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, que realmente no estaba viviendo esa situación de una ciudad que reflejaba el shalom de Dios. En vez, se había vuelto en una ciudad anti-shalom. Y ahí entonces estudiamos un poquito la vez pasada la situación de Ezequiel. Y como Ezequiel en el capítulo 22 estaba hablando de esta ciudad sangrienta, cuyos políticos pues estaban aplastando al pueblo, cuyos líderes económicos estaban explotando al pueblo, cuyos líderes religiosos estaban controlando y aprovechándose del pueblo, cuyos profetas estaban mintiendo, blanqueando los actos horrendos de la élite de su tiempo, y el pueblo finalmente que pues dijo: si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Y entonces tuvimos un pueblo con una espiral hacia abajo, el shalom no se cumplió y finalmente fueron exiliados a Babilonia. Y terminamos con esa nota, aunque sigo esa nota, pero terminamos con la carta pastoral que Jeremías mandó al pueblo de Israel que estaba en el exilio y que les dijo: mira, no cumplieron su misión en Jerusalén, pero la misión nunca termina. Aunque están en Babel, aunque parece todo se ha terminado, aunque parece que no hay futuro, aún ahí yo puedo estar con ustedes. Yo los puedo animar para que busquen el shalom de Babilonia. En eso quedamos. Entonces, entrando más al tema de hoy, viendo un poquito más cómo entonces Dios continúa actuando. ¿Qué hace Dios para poder hacer un cambio real en su entorno? Y quisiera empezar cuando vamos ahorita realmente a conocer más la misión del mismo Jesús. ¿A qué vino Jesús? Quisiera empezar primero con una reflexión
acerca de esa pregunta. ¿Qué realmente es el Evangelio? ¿Cómo explicamos el corazón de las buenas nuevas? ¿Qué evangelio estamos contando nosotros? De hecho, hay muchas diferentes formas de cómo la gente explica el evangelio. Y si dice, no, mira, necesitamos un ministerio basado en el evangelio. Nosotros somos fieles al evangelio. Muchas veces ocupamos esas palabras, pero ¿qué realmente significa? Hay algo, quizás algunos de ustedes han escuchado, no sé si han escuchado una vez algo que se llama los 4 leyes espirituales. ¿Quién lo ha escuchado? Los 4 leyes espirituales. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Nadie aquí? ¿Sí? Ok, pues bien, eso fue un método de evangelización que se usó hace como 30, 40 años atrás, y fue un método que dice, pues vamos a reducir lo que es el evangelio en 4 leyes. La primera ley es, pues Dios te ama. Pues está bien, empezamos bien, Dios te ama, ¿no? La segunda ley, pues y estamos separados de Dios. La tercera ley, pues ya que estamos ya muy, muy mal, solo a través de Jesús podemos conocer y experimentar el amor de Dios y de su salvación. Y finalmente, para poder hacer eso, tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Salvador y Señor. Y eso es lo que se dijo era el evangelio, y eso se predicó en muchos lugares. La pregunta obviamente es, no está mal, realmente sí es el evangelio, pero vamos a ver, es un evangelio bastante reducido. La primera parte de ese evangelio, Dios te ama, lo podemos ver plasmado en Génesis 1 y 2. Sí es cierto, Dios nos creó y Dios nos ama, ¿no? Y obviamente en otras partes de la Escritura, pero ahí está, ¿no? La segunda parte que podemos ver está articulado en Génesis 3. Somos pecadores, nos hemos separado de la visión de Dios, somos pecadores, ¿no? Ahí estamos en Génesis 3. La tercera aparece mucho en los últimos capítulos de cada evangelio, sobre todo en Romanos 1 a 6, donde pasamos haciendo, pues realmente solo Jesús nos puede salvar y nos puede reconciliar con Dios. Y finalmente tenemos la última parte, que es cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, entonces yo puedo ser salvo. Y esto está descrito en algunos versículos del Evangelio de San Juan y en las cartas de Pablo. No tengo aquí una Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia así física? Porque todos ya estamos en nuestros teléfonos, pero bien. Tengo aquí esa foto, ¿no? En esa foto lo podemos ver en un sentido. Súper. Esa forma de explicar al Evangelio, muchas gracias. Esa forma de explicar al Evangelio, podríamos decir, las primeras 2 leyes están pues descritos aquí, ¿no? Y luego la ley 3 y 4 aquí. Pero toda esa parte gruesa de la Biblia parece que podría tomar unas tijeras, las podría cortar y no tendría ninguna influencia sobre esa explicación del Evangelio. No está mal, pero está trunco, porque me quita toda una parte importante de la Biblia que me da mucho elemento de qué realmente tiene que ver toda esa historia. Entonces, ¿qué realmente es el Evangelio? ¿A qué va el Evangelio? Muy interesante, Jesús vino a cumplir, dice la historia, iniciada con Abraham, con Sara, y vino a establecer una era de Shalom, caracterizado por su justicia y su gobierno liberador. Y quiero leer esa parte que muchas veces leemos en Navidad, pero quiero leerlo de una forma que vemos, wow, eso tiene un poder impresionante. No solamente es una pequeña, bonita lectura navideña, porque dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre él, su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de Shalom. Grande es su señorío, y el Shalom no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Con qué finalidad?
para restaurarlo y para consolidarlo. ¿Con qué? Por la equidad y la justicia desde ahora y hasta siempre. Eso dice, para eso viene ese hijo. Eso es lo que ese niño quiere hacer. Entonces Jesús viene a encarnar la visión de Dios en nuestro mundo. Muchas veces unos teólogos lo han dicho de esa forma. La Biblia nos da testimonio, palabra de Dios. Eso sí es palabra de Dios, pero lo podríamos poner casi como en palabra con P minúscula, que da testimonio a la palabra de Dios, que es P mayúscula, que es Jesús, la palabra encarnada. La palabra que nos muestra realmente qué es esa buena nueva que Jesús vino a dar en ese mundo. ¿Qué quiere hacer? Quisiera en ese momento, para entender mejor a Jesús, hacer un breve análisis contextual. Porque creo que si yo no entiendo a Jesús dentro de su contexto, es un poquito más difícil entender realmente el mensaje que Él vino a dar. Como bien sabemos, Jesús como niño ya fue refugiado político. A los cuantos meses tuvo que huir como migrante para ir a Egipto, con muy poca plata. Ahí llega a Egipto y los primeros 3-4 años vive como refugiado, como asilante político en Egipto. Finalmente, cuando ya la situación se ha tranquilizado un poco, la familia de José y de María saben lo que significa vivir en un sistema opresor. Finalmente regresan a Nazaret, a ese pequeño lugar que está, lo pueden ver ahí abajo, Nazaret, en las montañas de Galilea. Es una pequeña ranchería, no es nada especial. Ahí quizás viven unos cuantos cientos de personas. De hecho, se sabe, y vemos un poquito arriba, hay una ciudad que se llama Séforis. Esa ciudad fue una ciudad que fue construida por los romanos durante ese tiempo. Era una ciudad más como se dice comercial, y había bastante obra pública. Muchos intérpretes y conocedores, historiadores de ese tiempo nos dicen muy probablemente José tuvo tiempo y trabajo que pudo recibir trabajando en Séforis. Ahí había chamba. Y parece que Jesús también, que creció siendo pues carpintero, pues hubo chamba en Séforis y parece que ahí pues trabajaban mucho. También sabemos que a solo 2 o 3 kilómetros de Nazaret hubo una garrison de soldados romanos. Una garrison de soldados romanos, más o menos, estamos hablando que hay como 400 a 600 soldados que están estacionados ahí. A solo 2 a 3 kilómetros de su pueblito. Pues si tú tienes a 400 a 600 soldados del ejército ocupador a 2 a 3 kilómetros de tu rancho, tú vas a toparte con ellos. Y estoy seguro en varias de las noches que los campesinos regresaron a casa, Jesús escuchaba esas cosas. Mira, hoy el día sí fue muy difícil. Yo estaba ahí en mi campo tratando de hacer mi chamba y luego vinieron unos cuantos soldados y me forzaron a tomar todo lo que ellos cargaban y caminar con ellos 1 milla. Y no tenía cómo resistirme a eso. Imagínate, si en tu chamba vienen los soldados del ejército mexicano y te dicen, deja todo lo que estás haciendo y ahorita me vas a cargar toda mi cosa por 1 milla. Tú vas a estar pasando ahí 3-4 horas cargando sus 60 kilogramos de toda la cosa que tienen. Regresas finalmente a donde tienes que trabajar. Estás exhausto. Si tú vives a 2 o 3 kilómetros de una garrison de 400 a 600 soldados, estoy seguro que eso pasó varias veces. También estoy seguro porque había otra ley que permitía que los soldados podían tocar a la puerta de una mujer judía o galilea y podrían decirte, danos de comer. Y entonces, pues la mujer no tenía otra opción de buscar todo lo que tenía, prepararlo todo y dárselo a esos soldados. Y esos soldados no son hombrecitos chiquitos, esos son hombres que tienen mucha hambre. ¿Y qué pasa en la noche cuando regresa su esposo y sus hijos?
porque es mucha gente que vive del día al día. No era gente rica en Nazaret. No tenían. Si tú vives a 2 a 3 kilómetros de 400 a 600 soldados del ejército opositor, estoy seguro que eso no pasa solamente una vez. Así que Jesús crece en un ambiente donde sí se tiene que llevar con los romanos porque le dan chamba en Séforis, pero también está viendo muchas cosas que no cuadran, que son difíciles a vivir, que hay opresión. Y en esa situación no solamente había la opresión de esos índoles, había mucho impuesto. De hecho, el judío normal y el galileo normal tenía que dar primero, obviamente, el 10% para el templo. Eso era de base. Aparte tenía que dar para Roma mismo 20% de sus ingresos. ¿Ok? 20%. ¿Quién lo colectaba? Obviamente los colectores, los recaudadores de impuestos. Pero quien estaba administrando la colecta de todos los impuestos era Herodes. Y Herodes también se sacaba la suya porque pues él necesitaba su mochada. Y le añadió otros 10 a 15%. Ya estamos en el 45%, ¿no? Pero luego no solamente era eso, había impuestos de carretera. Si tú querías ir de un lugar a otro lugar en Galilea o en lugar, tú tenías que hacer tu impuesto de carretera. Si tú querías entrar a una ciudad, no solamente podías entrar a una ciudad, tú tenías que hacer el impuesto de cabeza. No sé si se acuerdan, había una vez ese pequeño cuento que Jesús estaba y no tenían sus dracmes para pagar su impuesto. Dice a sus discípulos, váyanse a pescar y sacan un pescado, ahí van a encontrar su dracme. No sé si se acuerdan de esa historia, pero hay una historia en el Nuevo Testamento de eso. Entonces tú tenías que pagar impuesto tras impuesto. Al final pagabas entre el 50 al 55% de tu ingreso en impuesto. Obviamente eso te mata. Y si tú eres campesino, digamos hay una sequía un día, un año, pues no hay cosecha. El otro año tú tienes que entonces tienes que pues endeudarte para comprar semilla y sembrar. Si el otro año otra vez hay sequía, al tercer año pues ya fracasas. ¿Y qué haces? Tienes que vender tu tierra. Y eso es precisamente que pasó, y vemos, los arqueólogos nos dicen eso, que 40 años antes de Cristo, cuando los romanos apenas llegaron a Galilea, a esa zona, el 80% de las tierras pertenecían aproximadamente al 85% de la población, lo que significa que había mucha equidad en el pueblo, mucha gente tenía su tierra. Pero para el tiempo que vivió Jesús, en ese tiempo, más o menos el 80% de todas las tierras, el capital de aquel tiempo, estaba en las manos de unos 15% de la población. Muchos habían tenido que vender sus tierras porque no había forma de responder a toda esa opresión de tanto impuesto. Por eso Jesús en sus parábolas habla mucho de jornaleros, ¿no? Habla mucho de terratenientes, ¿no? Porque eso es la realidad en la cual Él vive. La pregunta ante esa realidad que vimos, o que vamos a hacer si me pueden cambiarlo, porque ahorita otra vez, ok. Entonces, ante esa realidad que vimos, la sociedad estaba como estratificadores. Había una élite del 2%, y eso comprimía los saduceos. Quizás han escuchado una vez de los saduceos, es un nombre que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Luego habían los herodianos, eso era la gente pues amigazo de Herodes y de su corte. Y luego había los fariseos élites, la aristocracia que también formaba parte del Sanedrín en Jerusalén. Eso era la élite que gobernaba todo el pueblo.
Luego había una clase artesano o de negociantes que comprimía más o menos el 18%, los pescadores, los carpinteros, los que tenían oficios y los negociantes. Jesús de hecho parece que pertenecía a esa franja de la sociedad. Él no provenía de los más pobres, pero tenía mucho contacto con ellos. Y luego el 80% eran los campesinos, los jornaleros, la gente que solamente sobrevivía del día al día. Eso más o menos era la pirámide de Israel durante el tiempo de Jesús. Cuando mucha gente vivía en esas situaciones, hay muchas preguntas: ¿cómo respondemos ante esa realidad? ¿Qué hacemos con todo eso? Y cuando uno hace un estudio del tiempo de Jesús, se da cuenta, interesantemente, había diferentes formas de responder a esa realidad. Uno de ellos era diferentes escuelas de pensamiento. Uno de ellos era un grupo que se llamaba, a ver si me lo ponen, ya vino, se llamaban los esenios. Y ese grupo, podríamos decir, hacía la huida esa gente sí dijo: ese mundo es tan corrupto, ya no hay salvación para ese mundo, mejor nos vamos a retirar de ese mundo. Y de hecho se fueron al desierto. Eso ven aquí unas cuevas en Qumran de Judea, y entonces ellos se retiraron a ese lugar porque ya no podían con la corrupción de su tiempo. Entonces su forma de pensar eran pacifistas, no se querían resistir a Roma, pero también dijeron: no queremos ya pertenecer a esa sociedad, es tan corrupto, mejor nos aislamos completamente y vamos a hacer una sociedad alterna en separación total con todo el resto, porque ya no queremos que nos infeccionan con sus impurezas. Tenían una vida bastante austera, dedicados al estudio de las escrituras, la pureza ritual, ¿no? Y una vida monástica. De hecho, no podían tener relaciones sexuales. Entonces, obviamente, una comunidad que no puede tener ni hacer familia, con el tiempo pues ya hay menos gente, porque la gente empieza a morirse, ¿no? Ellos esperaban que ya pronto va a venir el juicio de Dios, y a los únicos fieles que va a encontrar son ellos, que se habían separado de la sociedad para hacer su propia comuna. Eso era la respuesta de los esenios. Muy interesantemente, cuando vemos, yo creo hoy también, a ver, voy a venir un poco más cerca. Ok, vamos a hacerlo así, que a lo mejor funciona, ¿verdad? Entonces, hay una versión contemporánea de esa misma realidad. La versión contemporánea es que nos separamos, y lo podemos ver en muchos lugares cristianos, nos separamos y nos aislamos de la sociedad y buscamos nuestra propia pureza. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo así, porque si no voy a batallar todo el tiempo, ¿ok? Entonces, si me pueden cliquear, mejor. Una más, ya. Entonces, hay la gente que dice: mira, este mundo ya es no hay mucho que se puede hacer con él. Mejor nos separamos, hacemos nuestras pequeñas comunidades de fe, ¿no? En ellas sí tratamos de vivir realmente en nuestra propia pureza moral. De hecho, nos resignamos a que no se puede cambiar nada hasta que Cristo regresa. Este mundo ya está tan mal. ¿Para qué intentarlo? No va a pasar nada, ¿no? Entonces nos refugiamos en los últimos tiempos, olvidando la misión de Jesús de contagiar a nuestro entorno con el evangelio del reino. Mira, hay tanta cochinada aquí, perdón la palabra, ya no hay más que podemos hacer que Jesús venga a arreglarla, ¿no? Casi eso es la mentalidad detrás de esa visión, ¿no? Lamentablemente eso sí nos lleva a un cristianismo pasivo que abandona el mandato de ser sal y luz en nuestro entorno. Entonces lo que vemos, la versión contemporánea de los esenios, creo que ustedes en su forma lo han visto en el mundo cristiano, ¿no? Lo bueno es que, gracias a Dios, si vamos al siguiente,
esa versión también, una más, podemos decir que esta visión del evangelio también, yo lo llamo un poquito el evangelismo de helicóptero, ¿no? Es una imagen que un amigo mío diseñó o pintó una vez. Es un barrio marginado en Indonesia. ¿Y qué pasa muchas veces con esa versión del evangelio? Pues hacemos esas campañas evangelísticas, entramos a un barrio casi en helicóptero, bajamos al Cristo, hacemos nuestro evento y estamos ahí bien dando cosas y luego llevamos nuestro Cristo y salimos otra vez del barrio. No encarnamos el evangelio, no somos presentes como Cristo lo fue. Gracias a Dios, si podemos decir, el evangelio según los esenios no es el evangelio según Jesucristo. Eso fue el primer grupo. Vamos al segundo grupo. En el segundo grupo fueron los saduceos. Ahorita los saduceos se llama la crema innata de la sociedad. Ellos, si vamos al siguiente, era la gente, la élite de Judea de su tiempo. Ellos estaban, vamos continuando hasta el fin de esa cosa, ellos estaban pro Roma y vieron que la única esperanza de Israel es entrar al juego político del imperio. También estaban a cargo del Sanedrín. Interesante, entre 40 antes de Cristo y 70 después de Cristo, en ese lapso más o menos de 110 años, los sumos sacerdotes solamente provenían de 5 familias saduceos. ¿Y quién creen que eligió el sumo sacerdote? ¿Quién elige el sumo sacerdote? ¿Alguien tiene idea? Roma. Porque no era un puesto únicamente religioso, era un puesto de liderazgo sociopolítico. Entonces también tenemos nuestro club de Atlacomulco en México, ¿no? Tenemos nuestras cuantas familias en México, en muchos países existe eso, ahí también. Y de esas familias provenían los meros. También estaban a cargo del control del templo y ellos obtenían ganancias económicas y ejercían una influencia religiosa mediante esa industria del templo. Era realmente un negociazo. Voy a ponerlo así. Si tú eras judío, una vez al año, por lo menos tenías la obligación hacia tu peregrinaje al templo de Jerusalén a dar tus sacrificios. Ok. Imagínate que vas a hacer tu sacrificio en Jerusalén y eres pobre, solamente te alcanza ahí una pequeña ovejita. ¿Tú crees que puedes llevar tu ovejita que tú criaste a campo para llevarlo al templo? No. Tú tenías que comprar la cría dentro del templo, no la podías llevar. ¿Tú crees que el costo de la cría dentro del templo era el mismo costo que afuera? Claro que no. Era más caro dentro del templo que afuera. Entonces, bien, tú dices, yo soy pobre, yo quiero pagar esa con pesos mexicanos. ¿Crees que podías pagar con pesos mexicanos adentro? No, tenías que cambiarlo a la moneda del imperio, al dólar, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que la tasa de cambio era justo? No, si aquí afuera te cuesta quizás 20 pesos tu dólar, ¿no? Por adentro por lo menos era 28 a 30 pesos tu dólar. Un negociazo. Realmente por eso Jesús una vez llegó al templo y estaba tan enojado con todo lo que había visto dentro. Ustedes han cambiado eso que debería ser una casa de oración para las noches a una cueva de ladrones. ¿Y quién se beneficiaba? Pues la religión sí hace dinero, y un buen dineral. Ellos estaban a cargo de eso. Vamos a la siguiente. Eso eran los saduceos. Estaban realmente, una más, porfa, y una más. Estaban desconectados del pueblo, como mucha élite es, ¿no? No creían en recompensas o castigos futuros, ni creían en la resurrección, ¿no? Los saduceos. Entonces se enfocaron en disfrutar la vida hoy y ahora.
Eso era su visión de vida, ¿no? Entonces, también tenían un conservadurismo selectivo, ¿no? No eran conservadores en todas cosas, solamente en unas cosas que no les afectaban. Entonces sí, iban a hacer, pues, cumplir la ley en los aspectos religiosos y todo, pero cuando la ley hablaba de justicia, no querían escuchar ni enseñarlo. Su amor por el frágil balance del poder los hacía temer cualquier amenaza del status quo. La de los saduceos. Si vemos, y vamos al siguiente, una versión contemporánea que podemos también ver y que existe hoy, ¿no? Que nos acomodamos a la sociedad y nos hacemos partícipes de sus sistemas. Y hay pues muchos cristianos así, solamente retamos a la sociedad en asuntos que no alteran nuestros propios intereses y nuestra propia comodidad. Unos ven al Evangelio sobre todo como una religión que nos trae beneficios personales y finalmente una vida eterna. Ahí sí me da un poquito de paz personal, por eso voy y soy cristiano. No está mal, pero hay mucho más. Algunos de hecho adoptan lo que se llama la teología de prosperidad, convirtiendo el Evangelio en un mensaje de conformismo o confort en lugar de un llamado radical a seguir a Jesús. Eso es la versión contemporánea del Evangelio de los saduceos, ¿no? Gracias a Dios, seguimos con la siguiente. Gracias, el Evangelio según los saduceos no es el Evangelio según Jesucristo. Había un tercer grupo durante el tiempo de Jesús. Vamos a la siguiente. Y eso eran los celotes. Quizás han escuchado una vez de los celotes, ¿no? Sí. Eso era el grupo de la lucha y la revolución, ¿no? Vamos, si podemos bajarlo. Los celotes representaban la respuesta revolucionaria, creyendo que la liberación de Israel se logrará a través de la lucha armada. Muchos hombres jóvenes se agregaron a eso. Ya basta, no podemos continuar con todo lo que estamos viviendo. Tenemos que hacer algo. No podemos solamente ser humillados vez tras vez tras vez. Tenemos que agarrar armas, tenemos que luchar contra el imperio. Y eso lo hicieron. Según lo que unos quieren pensar, ellos tenían esa mentalidad de guerra santa. Estamos haciendo la guerra santa, estamos haciendo la guerra a favor de Dios, para restaurar el pueblo a su responsabilidad y lo que Dios quería que sean. Eran, según su propia percepción, luchadores para la libertad. Otros obviamente lo llamaban a ellos guerrilleros y otros lo llamaban terroristas, dependiendo de tu perspectiva, ¿no? También era una policía de la moral, pues querían que el pueblo realmente viva estrecha y correctamente. Y lo más interesante, varios de los discípulos de Jesús, de hecho, eran celotes. Interesante. Uno hasta se llama Simón el celote. Y varios intérpretes dicen hasta 4 a 6 de los discípulos de Jesús eran celotes. Interesante, Jesús invita a los guerrilleros dentro de su grupo de discípulos. Muy interesante, porque entendía su enojo, entendía su forma de ver la situación en la cual vivían. De hecho, los celotes finalmente precipitaron la rebelión a gran escala contra Roma 30 años después de la muerte de Jesús. Pero esa rebelión fue de corto plazo y a los 4 años fue brutalmente aplastado por Roma en el año 70. Y desde el año 70 el pueblo judío cedió de existir como pueblo judío en Israel hasta 1948. Eso es la respuesta de los celotes. También tenemos una versión contemporánea y existen varias formas. En los años 60 y 70, una más, tenemos ahí la teología de la liberación que en muchas partes de Latinoamérica floreció, ¿no? Sobre todo en partes de la Iglesia Católica, donde también hasta curas dijeron ya basta, no podemos continuar a ver el aplastamiento de los pobres porque los ricos nunca van a cambiar, entonces tenemos que tomar nuestras armas. Hoy en día hay otro movimiento que viene más de la derecha, que es el nacionalismo cristiano, que empezamos a ver en varios lugares alrededor del mundo, que también agarran armas y quieren con fuerza imponer su visión política sobre la nación. Pero sí contrasta con ello ambos, tanto de la izquierda como de la derecha. Contrasta
con el verdadero evangelio de Jesús que rechaza la violencia como medio de redención. Imagínate cuando Jesús estaba en el jardín y vinieron a agarrarlo, ¿qué hace Pedro? Toma su arma, y eso era gente armada, me explico. Pero Jesús, ¿qué le dice? Déjalo. No es así que vamos a lograr lo que es la visión de Dios. Entonces vemos que el evangelio, según los celotes, no es evangelio de Jesucristo. Tenemos por fin los fariseos, uno más. Y los fariseos era un otro grupo que promovían una obediencia estricta a las leyes y la pureza religiosa y moral. Ese era un grupo influente de líderes judíos de su tiempo. Había más o menos 6,000 miembros de los fariseos de aquel tiempo. Y ellos promovían una estricta adhesión a la ley mosaica como solución a la ocupación romana. Su convicción central era la siguiente, y decían: la ocupación romana es un castigo de Dios por el pecado del pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a remediar eso? Pues si todo Israel viviera sin pecado solo un día, entonces creían el Mesías vendría a liberarlos. Por eso los fariseos estaban tan molestos con Jesús. ¿Por qué andas siempre con los pecadores? ¿Por qué te juntas con ellos? Esos deberían ser reprimidos, deberían ser señalados, porque es por ellos que el Mesías no regresa. Su enfoque era en la pureza. Separaban a los pecadores, obviamente tenían sus pecados preferidos y otros que ellos también cometían, pero eso estaban fuera de vista, ¿no? Mucha hipocresía, como Jesús, meteando los negocios, y excluyeron de la vida social a esos pecadores. Hoy también tenemos una versión contemporánea de ese evangelio, y creo que lo han visto. Es el evangelio legalista. El evangelio que trata de evitar el pecado, y el énfasis es más que nada, no vive el evangelio, más bien evita el pecado. El énfasis en la pureza externa y no tanto en la transformación interna. Hay un legalismo y moralismo profundo, porque muchas veces sustituyen a Cristo con la enseñanza crítica, rígida de la Biblia. Casi podríamos decir, son bibliólatras, porque meten a la Biblia encima del mismo Cristo, ¿no? Y entonces adoran casi más a la Biblia que al Cristo. Otra vez, no quiero decir con eso que tenemos una visión menor de la Biblia, pero Cristo es la palabra de Dios, y la Biblia da seña a esa palabra de Dios, testimonio a esa palabra de Dios. Su observancia está muy metida a la sana doctrina. Y entonces, pero es una ortodoxia muchas veces sin transformación. La gente tiene mucho conocimiento, pero poca praxis de ese conocimiento. Tienen buenas intenciones, no puedo negarlo, su intención no es mala, pero la ejecución muchas veces, y una falta de misericordia hacia la gente, y mucho juicio hacia los demás. Condenan los incumplimientos, y si tú no vives a la letra de la ley o lo que dices, tú estás excluido. Creo que conocemos muchas iglesias de ese índole, ¿no? Gracias a Dios, el evangelio, según los fariseos, no es el evangelio según Jesucristo. Entonces, vamos a la siguiente. Imagina que estamos aquí justo cuando Jesús está a punto de dar su primer sermón en una calle abarrotada. Alguien exclama y empieza a decir: pues Rabí, queremos realmente saber tu plan. ¿Qué podemos hacer ante ese desastre político social que enfrentamos? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Deberíamos ser como los esenios? ¿Deberíamos retirarnos de la sociedad y ya darla por perdida? Saduceos no podemos ser, porque nunca vamos a entrar la crema innata de la sociedad, la mayoría de nosotros. Pero ¿qué opinas acerca de lo que ellos están diciendo? ¿O deberíamos realmente tomar armas como los celotes, ir al monte y al desierto y empezar nuestra lucha de guerrilla? ¿O los fariseos tendrán razón con su moralismo y su hipocresía? Pues ¿qué nos dices tú?
¿Cuáles son tus buenas nuevas? ¿Qué es el evangelio que tú vienes a proclamar? ¿Cómo crees que Jesús habrá respondido? ¿Cómo describiría él el plan de acción y su misión aquí en la tierra? ¿Cómo habrán percibido las personas sus buenas nuevas? Entonces ahí vamos a algo muy interesante que empieza desde el mero principio, que dice: el reino de los cielos ha llegado. Muy interesante ver esa parte. Desde entonces, justo después de salir del desierto donde había sido tentado por el diablo, justo después de su bautizo, Jesús sale del desierto y la primera cosa que empieza a hacer desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentir no significa deja de hacer tus cosas inmorales, eso no significa. Arrepentirse significa literalmente cambia tu chip, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver al mundo, cambia tu forma de ver a Dios, cambia tu forma de ver a ti mismo dentro del mundo. Él dice, el reino de Dios era el tema del primer sermón de Cristo. Encarcelaron a Juan. Jesús se fue de Galilea a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Era la única cosa que Jesús llamó el evangelio. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Era el tema en el cual él enfocó su enseñanza a los discípulos durante sus últimos 40 días en la tierra. Y después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Jesús dijo, de hecho, el reino es la llave para entender su enseñanza. Dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Si tú quieres entender lo que Cristo está diciendo, tienes que entender el mensaje y la visión del reino de Dios. Si no, no vas a tener un pepino de idea de lo que se trata. En el Sermón del Monte, en el siguiente, Jesús dijo que el reino de Dios era la primera cosa que debemos buscar y que todo lo demás se añadirá. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y lo demás será añadida. La llegada del reino es la primera petición. De hecho, en esa oración que Jesús nos enseñó a rogar: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como ya está en los cielos. Jesús hasta dijo que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mi pregunta, ¿qué tanto se ha predicado este evangelio del reino? ¿O más se ha predicado el evangelio de la salvación del alma? ¿Cuál evangelio realmente se ha predicado? Entonces Jesús no ofrecía una nueva manera de irse al cielo después de la muerte, sino de anunciar que el reino del cielo, la vida del cielo, ahora se trata de una nueva manera. Él impulsó a sus oyentes a cambiar su chip, a cambiar sus mentes, sus corazones, no simplemente para cambiar, pero a la luz de lo que él llamó el imperio, el reino de Dios. Entonces el tema central para aterrizar ya eso, el reino de Dios es el mensaje principal de Jesús. Es el centro de lo que él predicaba y ministraba. Es como si él dijera, mira, ustedes están tan preocupados y se obsesionan con el imperio opresivo de César, el reino oprimido de Israel, pero están pasando por alto lo fundamental. El reino de Dios ya está aquí ahora disponible para todos. Esta es la realidad que más importa. Crean esas buenas nuevas y entonces síganme. Entonces ahí, solamente muy de volado, su misión integral entonces empezó a consistir de proclamar, sanar y liberar a la gente, de proclamar una visión alterna para la sociedad, de alcanzar a la gente marginada. Y vemos que la mayoría de su tiempo ahí enfocó en la gente marginada. Ahí pasó la mayoría de su tiempo.
También empezó a desenmascarar las mentiras que la gente se creía. Muchos en nuestras culturas tenemos mentiras que creemos. Y él empieza a desenmascarar esas mentiras. Dice, así no es. Eso no es la realidad de lo que los sistemas y la élite gobernante les está diciendo. También empezó a consolidar la iglesia, esa comunidad de Shalom. Creó una estructura social alternativa para que entre ellos van a practicar esas verdades del nuevo reino de Dios. Entre ustedes, el que quiere ser líder tiene que ser servidor. Entre ustedes tienen que empezar a vivir la cultura del perdón. Entre ustedes habrá inclusión y no gente como estratificación como en el mundo afuera. Va a haber una nueva sociedad que ustedes como líderes, como iglesia deberían vivir. Y finalmente, pues vamos a crear un poderoso movimiento de discípulos. Establecer un discipulado basado en enfrentar esos poderes opresores y avanzar el reino de Dios en la tierra. Entonces, si tú quieres seguirme, tienes que calcularlo bien. Y si quieres realmente seguirme, tienes que tomar tu cruz para venir conmigo. Porque entonces vamos a hacer un discipulado poderoso. Y ese discipulado es que encargó a su gente. Eso es la visión que les dio. Y terminó con 2 mandamientos muy grandes a todos sus discípulos. Uno que llamamos la Gran Comisión. Y ahí entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Bautízanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro, no estarán solos. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pero ¿qué les van a enseñar? Que eso es la esencia de que yo quiero que los discípulos entiendan. Lo resume en el gran mandamiento. Y ahí viene, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con toda tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Esto es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos 2 mandamientos. Entonces enseñan a los discípulos a obedecer eso y espárcenlo por la faz de la tierra. Y entonces más del shalom de Dios y su reino se hará realidad en nuestro entorno. Eso es la visión del Evangelio de Jesucristo, que es distinto al evangelio de los esenios, de los saduceos, de los fariseos y de los sacerdotes. Es un evangelio que quiere traer realmente esa visión de Dios aquí a la tierra. Y Jesús lo encaminó y dijo, sígueme porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo les voy a mostrar el camino de cómo vivir eso. La próxima vez, el domingo de la próxima, vamos a aterrizar todo ese tema. Entonces, ¿cómo nos podemos convertir en base a todo eso en una iglesia, agentes de transformación? ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso es lo que Dios nos invita y creo que sí, otra vez nos aterriza ese evangelio muy amplio de un Dios que quiere traer cambios profundos a nuestro entorno. Así que gracias por escuchar y vamos a procesar eso en esa canción. Gracias por su ministración con nosotros y reflexionar. Dios, ¿a qué me invitas a mí? ¿Cómo puedo yo participar en ese reinado tuyo? Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Jesús, dígalo conmigo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo, ay, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo, ay, nos rendimos a ti, Señor Dios. Me rindo. Bendiciones, iglesia. Linda tarde. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Papá, tú eres ese buen pastor, porque tú eres el líder que realmente quiere traer cambio real y profundo. Y como líder no solamente nos estás dando instrucciones, sino tú fuiste el líder que está dispuesto a dar su propia vida para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y no solamente individualmente, pero que podemos ser portadores de un mensaje que solo trae esperanza, trae cambio en entornos más amplios. Señor, hay muchas teorías, muchos evangelios en nuestro mundo, pero nos invitas a adoptar ese evangelio de tu reino, de que otra realidad no solamente se pone lejano, sino que hoy y ahora ya podemos empezar a vivir aspectos de ese reinado en nuestras vidas personales, en nuestras familias, pero más allá también, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, y que podemos ser portadores, embajadores de ese shalom tuyo. Inspíranos, ayúdanos a realmente hacer lo que dice, queremos rendirnos ante ti. No es fácil, pero ayúdanos en ese camino. Que tu shalom sea con nosotros en esa semana. Amén.